Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos. Hoy nos adentramos en una de las historias, en uno de los partidos más icónicos que jamás se han vivido en el deporte. Estados Unidos contra la Unión Soviética, las Olimpiadas de Invierno de 1980. Hockey sobre hielo, el milagro sobre hielo. Un choque de enorme carga política en la que jugaron los mejores contra unos chavales y ganaron los chavales. Hoy en Passport Gringos lo diseccionamos yo, Ander Iturralde, y mi inestimable copresentador, David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Encantado de estar una vez más en Passport Gringos. Igualmente, es siempre un placer, es encantador estar aquí contigo, David, con toda nuestra gente, todos nuestros gringos de pasaporte, que no lo son, pero bueno, pueden sentirse parte de ello. Sí, sí. Yo creo, sí. hoy, esta semana tuvimos, hubo un momento en el que casi me quitas el pasaporte, casi me lo sacas. Claro, o sea, casi tenemos que ponerlo en singular, Passport Gringo, y el otro. Y voy a decir por qué. Yo que soy un entendido en esto de cultura pop y en cosas yankees y demás, sin haber vivido ahí, lo sabes. Pero datos y todas estas cosas te las sueles saber. Yo creo el shock por eso fue como doble. Claro, creo que no entendías el comentario que hice, no lo entendías al principio, pensabas que estaba haciendo un chiste. ¿Qué estoy diciendo? Y se lo voy a contar a la gente porque creo que esta confusión que yo tenía, muchos de los que están escuchando esto también la tienen. Estábamos hablando de algo de lo que ustedes se van a enterar dentro de poco, con una nueva sección que va a tener Passport Gringos. Entre en nuestro perfil de YouTube, seguramente ya algo habrá publicado al momento de emisión de este video. Y salió el tema de Washington. Y yo pensé que estábamos hablando de Washington, capital de Estados Unidos, Washington DC. Hasta que le pasé una imagen a Ander preguntándole si el mapa que le estaba pasando era un mapa de Estados Unidos. Estaba bien, porque arriba a la izquierda, desde el punto de vista del que mira, había un estado que se llama Washington. Y claro, en mi cabeza, Washington está en la costa este y no en la costa oeste, que es el ángulo en el vértice superior izquierdo de un mapa, según vemos. Y le pregunté a Ander, ¿está bien este mapa? ¿Por qué Washington está arriba a la izquierda? Y Ander dudó y después se rió, obviamente. Mucho. Porque esto, para los que no lo saben, ahora lo sé. Washington, además de ser el nombre de la capital de Estados Unidos, es el nombre de uno de los 52 estados, que es, por ejemplo, el que contiene a Seattle. Y parece mentira. Le dije a Ander, yo que soy fanático de Frasier, que para mí es una de las mejores sitcom de la historia, ahí con Seinfeld. Yo también la he visto, Frasier, que prácticamente entera. Sí. Exactamente, no así Cheers, que es de donde sale Frasier. Para mí Frasier, Seinfeld y The Office son el top 3, son las 3 mejores. Me extrañó, porque habiendo visto esa serie, no relacionar el estado de Washington me dio un poco... Ahora tengo un poco de vergüenza incluso diciendo esto, pero estoy seguro de que hay muchos españoles que tampoco lo saben. Que lo digan en comentarios, si han llegado a tener esa misma duda en algún momento, o si todavía... O si se están enterando ahora. Si se están enterando por esto, claro. O sea, que no lo sabían, veían Passport Gringos y no sabían que Washington Estado y Washington DC, capital, son dos cosas diferentes. Y también George Washington, el primer presidente de la historia de Estados Unidos. Claro, por eso se llaman así los Washington Wizards. No, se llaman así por la capital. Porque claro, los Washington Wizards, que creo que no están más... Todos los equipos que sean Washington son los de la capital. Exactamente. Y todos los que son del estado son Seattle. Bueno, está mal. O sea, desde mi punto de vista, como Passport Gringos, me opongo a que exista un estado que se llame igual que la capital sin estar la capital en ese estado. Me parece ridículo. Es como que la comunidad, Madrid, no estuviese en la comunidad de Madrid, que Madrid estuviese ubicado en Galicia. No tiene sentido, no me engañen. Pero bueno. Claro, a ver, lo que ocurre es que, los equipos sí que se llaman Washington y, de manera técnica, y la gente sí que se puede referir a la capital como Washington.
pero casi nadie dice Washington sin más. O sea, no es lo más común. Lo más común es decir Washington DC o DC simplemente, que es las siglas de District of Columbia, sería DC. O sea, por ejemplo, el equipo de MLS no es Washington, es DC United. Sí que es una de las excepciones, que es directamente alusión a las siglas de la capital, que es Distrito de Columbia. Me siento como ese mito de los aficionados del Athletic Club que en la final de la Copa UEFA confundieron Budapest con Bucarest. Bueno, esto es algo así. Sí, Tengan sí. cuidado en Estados También Unidos. ocurrió, creo, Tengan cuidado. con unos ingleses que en algún momento en un partido de Champions de Europa League Sí. que fueron a Ghent en vez de a Genk en Bélgica también. Sí, Sí. sí. Con los del Athletic fue un mito, fue una leyenda urbana. No sucedió. Ya, no, con los de Bélgica sí que fue verdad. Pero... Sí hay algo que pudimos Sí. leer en comentarios de Twitter, en nuestras redes Twitter, @passportgringos, en el que alguien hizo alusión a tu nombre, Ander, con su fonética, se dice en inglés. Ander en inglés es abajo. Sí, esto ahora voy a sacar el nombre del tuitero. No es la primera vez que me han hecho esta broma y curiosamente siempre han sido españoles, que son muy listos, que se creen muy pícaros. Mira, uy, que he visto tu nombre. El nombre. No, esto lo voy a explicar aquí para nuestra querida audiencia. A ver, en español, sí, o sea, a ver, una cosa la lees literal como under y lo otro literal en español sería under. En inglés, lo que sería, pues claro, a ver, a no ser que quiero ser muy pedante, no digo under normalmente en inglés, normalmente lo adapto, digo under, sería lo más fácil. No es Ender, que es más un E. Ender. Si lo lees en. Sí, es como si es una E delante. Claro, como O sea, la película Ender. del juego de Ender, Ender's Game. Casi. Eso sí, Ender, lo mío sería Ender. Y under es debajo. Under, no Ender o under. Hay diferencias claras, gente. Hay diferencias claras que yo sé que el 99,9% de nuestra audiencia va a saber captar. Pero justo este tuitero, al que tenemos cariño a pesar de esto y que nos ha servido ahora para hacer 2 minutos de risa, no era el caso. Y de nuevo, esta bromita ya me la han hecho otras veces en España. Y o sea, bueno, siempre les doy una palmadita de, mira, qué ingenioso eres, tío. Pero, A mí no se me ocurrió pues nunca. Ahí está la diferencia. A mí no se me había Ya, ocurrido porque eres nunca. una persona normal y respetable, correcto, con un alto intelecto, David. No sabía, te iba a preguntar eso, porque tú fuiste al colegio en algún momento de tu vida, fuiste al colegio en Estados Unidos. Sí. Y te decían. No, pero es Under. decir, Ender no es. Ender. Sí, Ender no es complicado en el sentido. A ver, no es lo más común, pero existe Anderson. Claro. Y por eso no es como difícil. Y a mí nunca me importaba que lo dijese, que fuese Ender en vez Te voy a hacer de Ander. 2 preguntas. Ujú. La primera es curiosidad. ¿Y tu ralde cómo lo pronuncia norteamericano? Claro, esto es curioso, lo he hablado con gente cercana. A ver, esto, claro, yo siempre lo pronunciaba de una forma, pero digamos en base a lo que acuñó mi madre. ¿Cómo que lo en este decías caso- tú? ¿Cómo lo decías tú en Estados Unidos? Yo lo decía como siempre lo ha dicho mi madre, que sería Iturraldi. Ok. Bueno, está Sí, bien, sí, sí. está Luego con el adaptado. tiempo lo fui Está adaptando adaptado un poco, sí. hice más énfasis en la E del final para que no pareciese italiano, porque suena italiano si lo terminas en I. Iturralde, pero bueno, siempre da como más para... A ver, y es una cosa que siempre he tenido que deletrear, porque, o sea, ¿qué Claro. cojones es eso? Sí, es como Sí, mosquera. Mosquera en inglés también es. ¿no? Sí, es- mascara, Mascara. como la máscara de maquillaje, mascara, o sea... Exactamente. Y te voy a hacer otra pregunta. Porque, por Bien. ejemplo, en Argentina y en España, me consta y Sí. le consta a la mayoría de nuestros oyentes o espectadores, se ponen apodos. Hay apodos. Hay gente que Ujú. termina siendo conocida por su apodo y no por su nombre. En Estados Unidos son de poner apodos, pero apodos en el sentido de que ya no te dicen por el nombre, sino que usan ese apodo con alguien, con un compañero. Sí, puede ocurrir que alguien tenga una apodo. Ahora, tendría que pensar algún ejemplo. Pero no de es tan algo que- habitual como en países latinoamericanos o hispanohablantes. No, seguramente no. En Argentina sois los números 1 de los apodos para los nombres. O sea, pero con una diferencia abismal del resto del mundo. Sí se hace lo de abreviar las iniciales de los nombres, si es compuesto, ¿no? Tipo JD,
Sí, ese así, tipo de sí, cosas, sí, sí, ¿no? eso es súper común, sí, DJ, tal, JR, sí, Eso mola. eso es súper común. Eso está bueno. ¿Cómo? Que eso Sí, mola, eso está no, bueno. eso está guay, alguien que tenga un rasgo muy distintivo sí que puede acabar teniendo un apodo así, pero no digamos al nivel de popularidad que Claro. tiene No hay un Dibu eso en Martínez. Argentina. Un Dibu No, no, Martínez en no. Estados Unidos no me suena a mí. A ese nivel no. O Que además, o sea, que ya que nadie le elaborados. llama ya ni Emi ni siquiera, ya es el Dibu Pero tú Martínez. sabes, con esto vamos final a la turra, tú Sí, sabes por sí. qué le dicen Dibu, ¿no? Por dibujito, ¿no? O sea. Por una serie, Ajá. Mi familia es un dibujo, era una serie argentina, Ah, vale, en la vale. que Sí, era sí, sí, una vale. serie Sí. de personas, pero tenían un Ujú. hijo que era una caricatura y se Ah, llamaba vale. Dibu. Sí, claro. Sí, vale. Y no me De acuerdo dibujito, vale. exactamente cómo lo relacionan a él con Dibu, pero en Argentina los apodos no Vale. son tan directos. A veces una No, cosa sí, lleva a la tienen una. otra. O sea. Hay como una cierta cultura de elaboración de apodos. Pero bueno, por eso Sí. No, preguntaba, por eso digo que aprovechando Argentina no tiene rival en eso. Sí, sí. en insultos y en Mm. apodos, creo que Argentina. Y en memes, tal vez, no tiene rival Argentina. Sí, Eh, sí, en eso sí. La inflación ya tal, pero eso de puta madre. Argentina estaba tercera, cuarta en el ranking mundial de la inflación, pero últimamente está Ojo, ya si siendo ganáis en eso también. exactamente. ¿Y sabes? Porque esto da pie. Ahora sí, la semana pasada hice un cambio de tema para relacionarlo con lo que íbamos a hablar horrible. Pero esta vez lo voy a. Creo que queda bien. ¿Sabes Sí. quién no tenía rival o quién parecía que no tenía rival y hoy protagoniza el episodio de Paz por Gringos? Efectivamente, la Unión Soviética de hockey sobre hielo en 1980. Uno de los equipos, bueno, más grandes, más icónicos de la historia del deporte de patines sobre hielo. Y quizás Pero de todo, que y quizás de todos los deportes. sí, uno de los equipos sí, más poderosos de toda la historia del deporte. Que en 1980, en el norte del estado de Nueva York, en el recóndito pueblo de Lake Placid, Lago Plácido, ganó. Suena al Sí. lugar donde Jason Bourne cometía los asesinatos. En la saga Viernes Sí, 13. Jason Bourne, sí, de sitio donde le hacían preparación militar, alguna cosa chunga así, y a él lo hacían No, Viernes de 13. todo, o él al resto. No, pero Viernes 13 no era preparación militar. Ah, Era Viernes acá. 13, es que has Viernes dicho 13. Jason. ¿Has dicho Jason qué? Jason Bournes. No Bourne. Ah, Bourne, yo O Borges, entendí Jason Bourne. el asesino de la máscara de Vale, hockey. sí, es que, o sea, Jason el de la máscara, o sea, ya se le conoce, es que claro, solo se le conoce por Jason, y claro, ha dicho Bourne y yo he pensado Jason Bourne. Quizá O sea, mi pronunciación las películas- no es la Ya, mejor. no pasa Pero nada. bueno, No, era pero el es que Lake. como, simplemente que al de la máscara es que no le recuerdo de nadie decirlo con el apellido, siempre Jason con la máscara. Bueno, Sí, bueno, es ahí el con nombre el de detallito. las Olimpiadas de Invierno, para los que no lo saben, Sí. son como las de verano, pero con deportes que se practican prácticamente o únicamente en las estaciones, Sí. en estación invernal. Como por ejemplo el hockey Correcto. sobre hielo. Sí, exactamente. Es la joya de la corona de todos los deportes de invierno. El hockey sobre hielo es el más popular con mucha diferencia. O sea, tienes esquí, tienes todas las otras variantes, pero bueno, al final no es un deporte de equipo, es un deporte pues, practicado en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, en todo el este de Europa. También en Asia y tal, pero siempre en la amplia mayoría de casos en países fríos, donde hay invierno serio. Y sí, un deporte que se inventó en Canadá a finales del siglo XIX y que, bueno, pues fue popularizándose hasta que llegó a la Unión Soviética a mediados, digamos, del siglo XX, principios mediados del siglo XX. Y lo terminaron adaptando hasta un nivel en el que acabaron superando, siendo mejores que los estadounidenses y los canadienses. Algo que tiene bastante mérito para no haber como una relación directa, una exposición directa, porque obviamente pues, la Unión Soviética era un país que por su contexto estaba relativamente aislado del resto del mundo. No hay, o sea, es decir, hacen su propia interpretación, digamos, de lo que son las reglas del hockey sobre hielo y nace digamos, la expansión del hockey en Canadá porque ellos pues querían dominar en todos los deportes posibles en las Olimpiadas. Y lo que empezaron a practicar en Rusia, no sé si por algún tipo de lazo con el origen del hockey en Canadá, era
un deporte, era básicamente fútbol, pero sobre hielo, en el sentido de era fútbol porque eran 11 contra 11. Practicaban un hockey sobre hielo de 11 contra 11, en el que, bueno, pues básicamente solo jugaban rusos porque no se había propagado, no se había expandido más allá de las fronteras soviéticas. Y claro, al no ser un deporte olímpico deciden que vale, tenemos que cambiar al que sí que es olímpico, que es el hockey sobre hielo de 6 contra 6. Y ahí empieza la historia del hockey en Canadá con una figura clave por encima de todas, que es la de Anatoly Tarasov. Tarasov es, digamos, el padre del hockey sobre hielo en Canadá, después de que creo que era el hijo de Stalin, que básicamente ha sido como el encargado de empezar a que esto se empezase a practicar a nivel nacional en Rusia. Anatoly Tarasov es el que, digamos, enseña a la gente a jugar al hockey sobre hielo. Y como digo, al final tiene un origen muy curioso en Rusia, porque más allá de que saber las reglas, que se las explicasen, había poco que llegaba, digamos, en vídeo o imágenes gráficas de cómo se practicaba este deporte. Y es algo interesante de cómo, es decir, aun sabiendo las reglas y lo básico, no tenía como muchas referencias y básicamente reinventan de alguna forma el deporte en Rusia. Sí, Anatoly Tarasov, que no era un exjugador de hockey ni un tipo que había viajado por el mundo viendo, no. De hecho, era un tipo obsesivo. Yo lo comparo con Bilardo. Ahora vamos a ir desarrollando. Lo comparo con Bilardo, un tipo que en vez de... Su idea original era ver videos o partidos de hockey de otros países para empezar a crear el deporte en Rusia a partir de lo que se hacía en otros países, y cambió el paradigma. En vez de hacer eso, dijo, lo voy a entender de cero. Voy a cambiar la lógica del deporte y vamos a crecer a partir de ahí, porque tiene mucho sentido lo que hace. Imagínense un deporte que tenía 50 años de antigüedad, más o menos, año arriba, año abajo, donde los canadienses y los norteamericanos eran los mejores, ya habían alcanzado un nivel de crecimiento que otros países no. Los rusos, si querían empezar a jugar basándose en los canadienses estadounidenses, partían con desventaja, porque les faltaban esos 50 años de evolución. Lo que hizo Tarasov fue, voy a simplificarlo para que se entienda, el hockey por aquel entonces en Estados Unidos y Canadá se basaba en que el que tenía la pelota era el protagonista de la jugada y tenía que ver a quién pasársela. El resto dependía del que tenía la pelota. Y Anatoly Tarasov dijo, está bien, el que tiene la pelota es importante, pero me parecen más importantes los otros 4. Entonces vamos a basar el juego en que los otros 4 le creen el espacio para el que tiene la pelota de la asistencia. O sea, revolucionó el hockey, porque a partir de ahí obviamente los canadienses y los yanquis tomaron también esas teorías. Revolucionó el hockey y empezó a crear el hockey en Rusia, en la Unión Soviética, con esa filosofía. Algo que no se había hecho hasta ese momento. Exactamente, y además, a partir de esa reinvención, es decir, tener como la estructura de las reglas y cómo funciona, pero a partir de ahí, digamos, diseñar mentalmente cómo debería ser filosóficamente el deporte, lo que ocurre es que al final, le da un componente mucho más coral al deporte, una sensación mucho más artística porque digamos, el hockey sobre hielo se puede prestar a eso, tiene momentos de prestarse a eso, igual que existe el patinaje artístico. Hay un cierto componente de deslizarte sobre el hielo y de hacerlo de forma coral y, bueno, con el objetivo de, ser como también pues efectivos y también relativamente preciosistas, y que realmente no había sido explorado en Estados Unidos y Canadá de esa misma manera. Y esto queda realmente expuesto, realmente se ve plasmado cuando empiezan a enfrentarse en diferentes competiciones mundiales, en mundiales de hockey, de juveniles, de diferentes niveles, pero empieza, digamos, la Unión Soviética a enfrentarse a países del resto del mundo, como en este caso Estados Unidos o Canadá, y ahí es donde empieza a haber un contraste muy grande entre, digamos, una Canadá que, por ejemplo, se enfrentan por primera vez, digamos, los canadienses, los mejores canadienses, los que juegan en la NHL, contra la crème de la Unión Soviética, la selección soviética, y en el 72 es cuando se enfrentan por primera vez y gana la Unión Soviética
el primer enfrentamiento que tienen, digamos, contra una Canadá muchísimo más física, que iba mucho más al choque, porque así es como se jugaba en la NHL, contra una Unión Soviética que era mucho más, como digo, coral y con un estilo de juego muchísimo más grácil que el que practicaban los canadienses y estadounidenses. Y sumado también a métodos de entrenamiento que fusionaban lo que era la imagen que tenemos todos, y acá por primera vez en este episodio voy a mencionar a Rocky 4, métodos soviéticos de entrenamiento en el deporte. Recuerden que los jugadores de la Unión Soviética pertenecían al ejército. La Unión Soviética, todos los deportistas o la mayoría de los deportistas de los equipos soviéticos de cualquier disciplina eran militares. Por ejemplo, el CSKA era el equipo militar, era el que nutría a la mayor parte de jugadores de la selección. Los métodos de entrenamiento eran rigurosos, eran bien militares, pero Tarasov, además de ese tipo de entrenamientos que incluían gimnasio, pesas, patinaje, doble turno, triple turno y demás, el tipo empezó a hacer cosas, por eso lo comparo con Bilardo, que empezó a sacar otros deportes. Por ejemplo, en el hockey se juega en invierno, en verano no hay pistas de hielo. No era 2023 donde claro. Enciende el congelador y ya está. Exactamente. O sea, no se podía jugar en verano, no había hielo. Claro, y lo normal era que los jugadores de hockey en verano, vacaciones o hacían otro tipo de cosas. En la Unión Soviética el concepto de vacaciones no existía. Pero Tarasov, en vez de destinar a sus jugadores a otras labores, como podían ser militares o lo que sea, los llevaba al campo a entrenar. Entonces, los tipos entrenaban todo el año. No solo mejoraban. Incluso hacía una recreación de hockey sobre hielo, pues con los palos, y en vez de una pastilla que se mueve sobre el hielo, una pelota, y sobre un campo de fútbol pequeño, practicar, digamos, las secuencias fisiológicas que se hacen en el hockey. Que eso hoy es hasta habitual, porque de hecho, los que han entrenado en fútbol, baloncesto, vóley, lo que sea, a veces los entrenamientos agarran cosas de otros deportes por una cuestión de mejorar movilidad, entender conceptos y lo que fuera. Pero en esa época no era algo normal. Tarasov también era un tipo obsesivo que empezó a llevarlos al teatro y a hacerlos, como decía Ander, practicar coreografías patinando. Que es algo... imagínense en la Unión Soviética un tipo que hace, no bailar, pero sí que los jugadores de hockey patinen al mismo tiempo, o sea, al mismo ritmo. Eso era una cosa muy, pero que muy, muy rara. El tipo, nuevamente lo comparó con Bilardo porque era una especie de entrenador, padre, psicólogo, pero al mismo médico, y al mismo tiempo les comía la cabeza. Estaba todo el tiempo hablándoles de hockey. Estaba creando un equipo basado en lo grupal y no en lo individual. Ahí sí va un poco con la filosofía soviética, pero estaba tratando de hacer un equipo que funcionase como una sola entidad. Eso era para ese entonces y para un deporte joven como era el hockey en Rusia, era novedad. Sí, efectivamente. Y bueno, pues Tarasov es, digamos, el reinventor del hockey, el padre del hockey en Rusia, en la Unión Soviética, y bueno, pues es, digamos, esa figura referencial para gran parte del equipo que llega a 1980. Porque aunque él ya no es el entrenador, cuando llegan a las Olimpiadas de Invierno de 1980, muchos de los jugadores se habían criado con él, habían ascendido en los rankings de edad, en las categorías lo que fuese, sub 15, 16, 17, 18, hasta llegar al primer equipo, a la selección absoluta. Y claro, él cuentan en un documental que luego, bueno, ya debatiremos, David y yo, antes de que termine el episodio, porque a mí me ha gustado mucho, David, ¿no? El documental de 30 for 30 de ESPN, sobre la historia del partido, que está, digamos, más vista desde el punto de vista soviético, porque, bueno, obviamente pues en Estados Unidos el punto de vista de Estados Unidos ya ha sido ampliamente cubierto, y en este documental del año 2013 lo explican muy a través del otro lado. Sí. Y claro, pues como cuenta su nieto en este caso, el nieto de Tarasov, la razón por la que Tarasov acaba siendo relegado, bueno, acaba siendo liberado de sus funciones como seleccionador nacional de la Unión Soviética en hockey es que, bueno, habían hablado de cómo, pues, de jugar un partido entre la Unión Soviética y Checoslovaquia, la selección de Checoslovaquia,
en el que, bueno, o sea, la Unión Soviética pensaba, bueno, esto estaría bien que lo empatásemos para, o sea, mejorar relaciones con nuestros amigos checoslovacos. Tarasov no entendía de esas cosas y digo, no. Yo voy a un partido y voy a ganar. Van a cantar aquí movidas de arreglo para empatar. Y claro, pues la Unión Soviética tenía sus planes más allá de simplemente un partiducho contra Checoslovaquia, que bueno, lo veían más con el propósito de mejorar relaciones geopolíticas que el del hockey en sí mismo. Sí. Y claro, a partir de ahí, pues Tarasov es despedido y acaba, bueno, pasando página. Tarasov era un romántico, no solo del hockey, sino lo cuentan en el documental, de cualquier tarea que se le asignaba, el tipo se convertía en un entregado, en un apasionado de esa tarea. Y entendía el hockey, como ya dijimos, como algo grupal, como algo artístico, pero que tenía como fin ganar. Y a él le daba absolutamente igual. Él quería representar obviamente a la Unión Soviética, ganar por su patria y lo que fuera, pero le daba igual lo que decían los altos mandos. Él estaba entregado al hockey y quería ganar. Y la Unión Soviética, tengo apuntado por acá, para que se hagan una idea, gana los Juegos Olímpicos de Invierno del 56, del 60, del 64, del 68, del 72 y del 76. En el del 60 queda tercero, que es una anomalía, pero imagínense un equipo, una selección de cualquier deporte, creo que es comparable a la selección americana de baloncesto, de ganar oro. Cada campeonato o juego olímpico que se le planteaba, aquella selección de Tarasov lo ganaba, porque eran realmente los mejores del mundo. No había quien le tosiera, como se suele decir. Claro, sí. Y algo que también, digamos, maximizó esa diferencia, porque luego en los 70 es cuando ya finalmente, perdón, se miden, digamos, a las selecciones completas de Estados Unidos y Canadá. Claro, esa época de dominancia bien ganada y luego demuestran una vez se enfrentan que eran legítimamente buenos. También estaba, digamos, propulsada por el hecho de que en la NHL no permitía a sus jugadores disputar las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, y era algo bueno que ayudó a la Unión Soviética a acumular a rellenar esas vitrinas de manera tan acentuada, pero que obviamente, como digo, luego una vez ya hay esos enfrentamientos, el primero que ocurre es en 1972, se ve claramente que son selecciones a la par, que digamos el hockey se ha desarrollado en dos lugares del mundo totalmente opuestos y divididos, pero que digamos en la Unión Soviética ha evolucionado hasta tal punto que es perfectamente competitiva e incluso superior en muchas instancias con la de Norteamérica, sea cualquiera de los dos países. Igual, si bien en los 60, en los 50 no podían ir jugadores de la NHL, iban como en el 80. No juveniles, pero sí universitarios. Jugadores competentes, jóvenes de Estados Unidos y de Canadá, sí. Claro, y hay que pensar que la Unión Soviética, si bien tenía unos métodos de entrenamiento novedosos y demás, su competencia era interna. No tenían a canadienses, norteamericanos en su liga para competir y mejorar. Porque esto en cualquier deporte, uno cuando tiene jugadores extranjeros de las grandes potencias, mejora, porque va adquiriendo, sin saberlo, forma de jugar, métodos y lo que fuera. La Unión Soviética entrenaba en algo que era cerrado y que incluso con un método que no se usaba en ninguna otra parte del mundo. Eso para mí es la magia de estas selecciones, que se creó de cero. Crearon el juego y los jugadores de cero. Sí, absolutamente. Sí, es una de las cosas más encantadoras de la historia, del documental, de cómo se forja de esa manera y llegan a ese nivel. Es como haciendo el paralelismo. Si el fútbol pues hubiese existido en una esquina del mundo y luego se recrea el fútbol también, pues digamos, existe en Europa, existe en Argentina, no hay contacto, digamos, entre unos y otros, y digamos, en Argentina o Sudamérica llega a ese mismo nivel de manera totalmente independiente, completamente dividida de lo que era el fútbol en Europa. Eso pasó, el fútbol viene de Inglaterra, cae en Sudamérica, y los equipos que comenzaron a dominar el fútbol fueron Uruguay, Argentina, Brasil. Claro. De hecho, en cierto modo sucede no de manera tan drástica, digamos, de haber una división, de no hay como contacto o relación absoluta, porque digamos en el 1930 pues se juega el primer mundial, llegan selecciones europeas, hay una cierta relación, pero sí que hay como pues esas ciertas trazas de lo que era la época y la falta de tecnología e interconectividad que tenemos hoy en día, obviamente. Y voy a comparar a la Unión Soviética con Brasil ahora, en el sentido de que Brasil, la forma de jugar de Brasil era en esa época más, en los principios del fútbol,
completamente distinta a la uruguayo-argentina, que era un poco más inglesa, si bien tenía la garra, la nuestra y lo que fuera. Los brasileros entendieron el fútbol, adaptaron el fútbol a su cultura como no lo hizo ningún otro país. Por eso quizás puede ser una primera relación entre la Unión Soviética y Brasil en la forma de entender el deporte como nunca antes nadie lo había entendido. Sí, exacto, sí, no, es una gran comparación. Y luego, como digo, hicieron finalmente porque como los jugadores de la NHL no juegan en competiciones, no jugaban el Mundial de Hockey o las Olimpiadas, lo que hicieron finalmente en 1972 es hacer una serie de 8 partidos, 4 en Montreal, 4 en Moscú, entre Canadá y la Unión Soviética. Y fue una serie muy interesante porque los primeros 4 partidos disputados en Canadá ganó la Unión Soviética 3 de los 4 partidos. Fueron a Moscú de vuelta con un 3-1 de ventaja que, sin embargo, y curiosamente perdieron esa ventaja y acabó la serie 4-3 a favor de Canadá, con un empate entre medias que fue, digamos, lo que de manera paradójica desempató la eliminatoria. Pero algo que condiciona la serie, la segunda mitad de la serie en Moscú, es la lesión, porque claro, Canadá era un equipo muchísimo más físico, que buscaba el contacto, que entendían el hockey como un deporte mucho más de contacto de lo que lo entendían en la Unión Soviética. Y en uno de esos lances del juego, pues por lo que sea, uno con el palo, o sea, fue a por Valery Harlamov, que era la gran estrella de aquella selección. Y bueno, pues le partieron el tobillo. Quizás, a ver, no querían partirle el tobillo, pero querían darle una buena hostia. A veces una buena hostia puede llevarte a que te rompan algo. En este caso el tobillo, y Canadá se aprovechó de eso para terminar ganando la serie, pero aún así demostrándose que, vale, el nivel está completamente parejo, a pesar de que no haya canadienses o estadounidenses en la liga rusa y no haya rusos soviéticos en la NHL. Sí, y yo creo que los que están escuchando esto y que no son próximos al hockey, como yo, por ejemplo, les debe estar extrañando que los canadienses sean los agresivos, los que buscan el contacto, y que los rusos sean los líricos. Y esto seguramente es por cómo se vendía el temperamento y el carácter ruso desde el punto de vista de los estadounidenses. El ruso malo, tosco, bruto, agresivo. Sí, Iván Drago es un ejemplo perfecto, y uno tiene una imagen de los canadienses de que son tranquilos, son amables, son adorables. Sí, no, hoy en día el estereotipo es que los canadienses dicen por favor y perdona todo el rato sin ningún tipo de sentido. Exactamente, son un meme. Y en el hockey, si yo le pregunto a cualquiera, de hecho lo pueden decir en comentarios, cualquiera de los que está escuchando esto, si les digo que me definan las características de un jugador ruso de hockey de los 60 o de los 70, van a pensar en un tipo alto, grandote, que pega palazos nada más. Y nada más alejado de la realidad. Era un equipo, se podría considerar un equipo lírico. Y lírico estilo filosofía bielcista, guardiolista, o como lo quieran llamar. Un equipo que buscaba jugar, no pegar. Al contrario que los canadienses y los norteamericanos, por estar acostumbrados a una liga como la NHL, que ya en esa época era dura que te cagas, como se suele decir. Exacto, hay películas sobre el hockey en los 70 haremos y 60. Episodios sobre esas películas también, sí. Pero fíjense cómo el cine y la cultura pop de los Estados Unidos vende a los rusos como algo que no se acerca a la realidad. Y no lo digo solo por esto, hay muchos ejemplos. Sí. No, exacto, al final la selección de hockey en este caso era una extensión más allá de la caricatura de lo que era la dictadura en la Unión Soviética, sino más el componente de lo que la Unión Soviética exportaba o producía dentro de sí, que pues era un gran refinamiento en capacidad tecnológica, científica, y luego pues en orquestas sinfónicas, en la música, en mucha de la filosofía y literatura que salió de ahí. Tiene un componente pues esto muy, muy refinado la Unión Soviética en mucho de lo que fue durante todas esas décadas. Y el hockey es un exponente. En fútbol, en otros deportes, igual. Habitualmente el deportista ruso, los equipos rusos de cualquier deporte, son no es la palabra fair play, pero no son violentos. No es como uno se los puede llegar no son como uno se lo puede llegar a imaginar. Sí, no, en absoluto. Y claro, pues avanzan los años
Y luego pues llegamos a 1980. Ha habido un par de cambios de entrenador en la Unión Soviética y finalmente llegan, tienen algún pinchazo en alguna de las competiciones internacionales de selecciones a mediados de los 70 y llega finalmente el entrenador que marca las Olimpiadas de 1980 y muchos de los años posteriores y mucha de la historia del hockey, digamos, de los últimos años de la Unión Soviética como tal, que es Viktor Tikhonov. Y Tikhonov lo que, bueno, trae es, digamos, una sensación de... O sea, por un lado, Tarasov era disciplina, era, digamos, exprimir a los jugadores hasta el máximo, pero tal y como lo explica en el documental, una de las grandes diferencias con Tikhonov es que era, digamos, alguien que convirtió al hockey o que, digamos, interactuó con el hockey como si fuese un contable con un montón de cuentas para, digamos, procesar como si fuesen números. Digamos, era una forma mucho más fría, mucho más, digamos, Burócrata. Un burócrata Sí, del deporte. Un tecnócrata. Un tecnócrata del sí. deporte, perfectamente capturado, sí, con esa expresión. Y claro, Y con formas militares, Exacto. o sea, con una mente Sí, militar sí. en el sentido de yo mando, Sí. ustedes obedecen, yo soy Sí. Dios, ustedes son simples personas que tienen que hacer lo que yo quiero. Exacto, sí, esa era parte también quizás de la existencia política y, o sea, sistemática de lo que era pues la Unión Soviética de la época, pero sí, Tikhonov era, pues digamos, una versión, una caricatura algo exagerada de lo que eran, pues esos estereotipos, ¿no? De cómo funcionaba, digamos, el sistema soviético. Y claro, llegan a Lake Placid, a este pueblo del norte del estado de Nueva York, en un contexto bastante hostil, porque tan solo unas semanas antes de disputarse las Olimpiadas, la Unión Soviética había invadido Afganistán. Que, claro, revisitando todo esto, también es gracioso que sea particularmente Afganistán, un país en el que luego Estados Unidos, por supuesto, nos ha pasado 20 años sin ningún tipo de motivo. Pero motivo justificado, por lo menos. Y claro, que sea ese mismo país que ha sido tan, digamos, presente en la cultura política de Estados Unidos en lo que ha sido el siglo XXI, lo hace resultar un tanto irónico. Sí, Sí. se da la vuelta a la Claro que tortilla, uno sí. dice, pero Afganistán, 11 de septiembre, atacan a Estados Unidos cuando Rusia era el que los había invadido. Eso quiere decir que Estados Unidos se había metido para ayudar a Afganistán, pero al mismo tiempo después Afganistán quiere atacar. ¿Qué pasa? Bueno, Estados Unidos, amigos. Estados Unidos. Sí. Estados Unidos. Sí, exactamente, gente. Un país de muchos grises, para ser eufemísticos. Y eso, llegan y digamos, pues de Rusia en la Unión Soviética con, bueno, la presión de ganar, porque al final sus rivales pues son Suecia, son muchos de los otros países, bueno, hasta cierto punto Canadá y Estados Unidos, pero digamos estás enfrentando a los equipos sub-18, 19, sub-20 de Estados Unidos y Canadá, porque los de la NHL no están participando en esto. Y la semana antes de llegar a las Olimpiadas a disputarla, juegan un partido Estados Unidos y la Unión Soviética. No en Lake Placid, sino en New York City, en el Madison Square Garden, donde gana la Unión Soviética por 10-3. Un absoluto baño. Harlamov, de hecho, dice después del partido, David, que, bueno, estos antes de intentar competir con nosotros, que aprendan a patinar. Sí, Kharlamov era el mejor jugador de esa selección rusa que acude a los Juegos Olímpicos de invierno. Pero ese partido que gana la Unión Soviética 10-3, a mí cuando me enteré, cuando lo vi, me recordó a la victoria de Hungría contra Alemania en el Mundial 54 en la primera fase, 8-3. En la primera fase Hungría le gana a Alemania 8-3, la Hungría de Puskás y de todos esos monstruos, y es como, ya está, estos no son nada. Y la Unión Soviética, al final de la historia van a ver, dice, estos yanquis son todos chavales, no, ni van a competir, que aprendan a patinar, pero motivos no les faltaban, imagínense, o sea, es una soberbia deportiva, teniendo en cuenta que venían de coleccionar oros, de coleccionar campeonatos, de ser conscientes de que ya estaban a la altura de Canadá o eran mejores que Canadá y que Suecia, que eran potencias. Sí. O sea, el equipo ruso era consciente de que eran muy buenos, entrenaban como tales, jugaban como tales y se enfrentaban a un grupo de chavales universitarios. Es como... Sí, y en el primer partido luego de las Olimpiadas van y ganan 17-4 a los Países Bajos, a Holanda. Y 16-0 a Japón. O sea, era esa soberbia deportiva que tenían los de la Unión Soviética, estaba fundamentada. Es como que
el Real Madrid antes de la Champions agarra al equipo juvenil de, no sé, de los Osasuna y le meta 37 goles. Y bueno, son juveniles contra... es normal, o sea, no pasa nada por decir que se entiende. Exacto. O sea, está mala soberbia, estamos de acuerdo, pero... Sí. No era que... Es lógica, no es como, no, es que hay que ser humildes, que cada rival, a ver, tampoco te quieres insultar a ti mismo, sabes lo que es la realidad. Pero... Exactamente, y muchas veces esas declaraciones también hay que ver dónde se hicieron, cómo se hicieron, porque uno las puede ver... Sí, a ver, son de testimonios, en este caso, recontados de lo que era, digamos, las conversaciones en el propio vestuario, no fueron las primeras que estos son... Claro, contados. Y si se recogieron en un periódico de la Unión Soviética, podían ser propaganda, y si se recogieron en un periódico norteamericano, podía ser también propaganda. Podía ser qué creídos que son, o sea, son muy para agarrar entre pinzas. Pero bueno, el partido existió y la diferencia en la Unión Soviética llegaba como la clara candidata a ganar el oro. Esto es, las apuestas la favorecían, es indiscutible. Es indiscutible. Sí, absolutamente, sí. En la mayoría de otros deportes invernales, Rusia también era favorita. De hecho, en el documental de ESPN hablan mucho y enseñan mucho a la hija de Tarasov, que era entrenadora de patinaje artístico y ganó medalla de oro junto con sus dos, digamos, entrenando a sus dos pupilos. Y es una persona, en este caso Tatiana Tarasova, que es aporta mucho contexto, digamos, a toda la historia. Está presente en esas Olimpiadas, como digo, ganó esa medalla de oro. Y va y está también presente en la grada de ese partido, en un pueblo, Lake Placid, de nuevo, muy pequeño, 2.500 habitantes, que era pues, un sitio como de resorts, esquí y tal, de deportes de invierno. Y también es curioso el contexto de este sitio porque la Villa Olímpica era, digamos, una cárcel de, entre comillas, baja seguridad reconvertida a Villa Olímpica, que esto es algo que también se destaca mucho y es divertido porque el alcalde o el encargado de las Olimpiadas en este sitio de este año dice, o sea, estás aquí diciendo como si estamos muy orgullosos, esto es como el campus cualquiera de una universidad, es como no te columpies, majo, porque ni de casualidad. Pero es otra parte del contexto, los jugadores rusos lo dicen, o sea, la peor Villa Olímpica en la que hemos estado, y mira que hemos estado en Villas Olímpicas con mucha diferencia. Venían de Rusia, venían de la Unión Soviética. Exacto. Sí, exacto. Y claro, pues esto, llegan hasta la final por el oro y se van a enfrentar a Estados Unidos. No. Que en este... No, llegan no. Esto es como el Mundial 50. Llegan a la fase final por el oro, no a la final. Eso, sí. No. Patinazo de under. Esto es como la final. Y acá voy a aprovechar, antes de meternos en uno de los mejores partidos de la historia de todos los deportes. Esto lo digo siempre. El maracanazo no se produjo en una final. Uruguay le gana a Brasil en el último partido de una fase final de campeonato del mundo. Coincidió que el que ganaba se proclamaba campeón, pero no era una final, era un partido decisivo. Esto de Estados Unidos, Unión Soviética, es un partido, el penúltimo partido de una fase final por la medalla de oro. No había final per se. No, muy buena corrección, sí, exacto. Es muy de tiquismiquis igual. Y eso nos lleva al... ¿Cómo? Muy de tiquismiquis, muy de toc, pero bueno. No, pero... Sí, está el rigor de Passport Gringos, gente, para que luego digan. Y eso, llegan a este partido, que bueno, va a ser un paseo, como ha sido el partido una semana antes de exhibición en Nueva York. Y bueno, pues empieza el partido tan tranquilamente, un partido que como todo el mundo sabe, termina ganando Estados Unidos, pero que, pues bueno, llegan y se adelanta la Unión Soviética, equipo, pues esto, de profesionales, un equipo que son los mejores del mundo, que han ganado a Canadá, a Estados Unidos, sobre todo a Canadá cuando se enfrentan años antes contra los mejores canadienses, los de la NHL, y en este caso pues vienen, se enfrentan y se adelantan pronto con un gol de Krutov, que también es importante luego en el tercer y último periodo del partido, este buen hombre, Krutov. Pero luego, pues 5 minutos después empata Estados Unidos, empata Snyder para el conjunto norteamericano. Un Snyder que, es uno de esos jugadores que en este caso marca, pero que luego nunca llega a jugar en la NHL. Luego diseccionaremos algunos de los otros nombres
de esta selección de Estados Unidos, pero pues el que marca el primero de los goles no acabó siendo un gran jugador de hockey sobre hielo. Luego Makarov marca para la Unión Soviética, les pone de nuevo por delante, 1-2, a falta de menos de 3 minutos para terminar el primer periodo. Recordemos, siempre esto es importante, hockey son 60 minutos de juego hábil, partidos muchas veces de NHL duran 3 horas, pero digamos es una hora de juego, 20 minutos, 3 periodos de 20 minutos descanso, 20 minutos descanso y 20 minutos. Y bueno, pues y justo antes del primer periodo, después de que Makarov marcase de nuevo para la Unión Soviética y les pusiese por delante, Johnson, uno de los titulares, Mark Johnson, que sí luego hizo una carrera más que respetable en la NHL durante más de 10 años, más de toda la década siguiente, marca, y es una jugada que se cuenta y se recrea, o sea, se recuenta en el documental con mucho detalle, porque es una jugada en la que, la Unión Soviética, digamos, el portero ya ve como el reloj está acabando, faltan 10 segundos, tiene el balón, la pastilla, Estados Unidos en su propio campo, pasan a la zona neutral. Y ahí pues está mirando el portero al marcador por encima del hielo, también sus defensas. Y en ese pequeño momento de desconexión aprovecha Estados Unidos, este jugador, para disparar desde lejos, y luego el rechace, porque el portero piensa, vale, lo puedo atrapar, pero para los 2 segundos que quedan dejo el rechace y ya está, la pillan uno de mis defensas y esto se acabó. Y hay un error fatídico, crucial del portero de la Unión Soviética, que era el mejor portero del mundo y también pues tiene mucho protagonismo en este documental, que es Vladislav Tretiak. Y Tretiak pues cuenta eso, que sin un pequeño error de cálculo, deja el rebote pensando que quedan 2-3 segundos, no le va a dar tiempo a sacar el disparo, recoge la pastilla Mark Johnson y marca a falta de 1 segundo, justo sobre la bocina, consigue disparar y empate a 2 que desencaja por completo a la Unión Soviética. Habían encajado 1 antes, bueno, pues encaja 1, ahora ya esto va a ser plácido, si no, ostras. Nos vamos al descanso con un empate a 2 después de un pequeño fallo de concentración de nuestro portero y nuestros defensas. Algo que Víctor Tikhonov, el entrenador, quiere poner remedio, no se puede definir como un pequeño ataque de entrenador o una pequeña imposición de autoridad, vamos a ver, chavales, que aquí vamos sobrados, no vengáis con tonterías, vamos a cambiar al portero. Este la ha cagado, en el segundo gol vamos a quitar al mejor portero del planeta, que era Tretiak, y vamos a poner al suplente, al que le dice que aliente, incluso antes de ir al túnel de vestuarios, que es en este caso Vladimir Mishkin. Y Mishkin es el que juega el resto del partido. Esto no es normal. Un movimiento... Esto no es normal. No es normal no. En partido. Quizás en una fase regular puede pasar, sí, pero en partidos decisivos esto es como en el fútbol. No es habitual. No es tan... Salvo que sea por características marcadas que en algún momento del partido necesites. Exacto. Lo que sí que ocurre, o sea, no por encajar por un error... No, así, y menos al mejor. Y menos al mejor, efectivamente. En NHL a veces lo que ocurre es que un equipo empieza con la caraja, un portero, tal, y de 4, o sea, les meten en la primera parte del primer periodo les meten 5 goles de 6 disparos. Es como, no está teniendo el día, vamos a cambiarlo porque no está tal, y digamos un partido que igual ya lo ha perdido, vamos a quitarlo, vamos a refrescar, pero siempre cuando de repente te han metido una goleada anómala, digamos, no claro, por un error. Esto es absolutamente inusual. Y claro, en el hockey hay cambios infinitos, o sea, podrían haberlo vuelto a meter, o sea, son rotaciones constantes, pero bueno, el portero siempre es el mismo, en este caso, pues luego no deciden volver a cambiar. En el segundo periodo, la Unión Soviética se vuelve a poner por delante y llegan al último periodo, 3-2 por delante, el partido que está siendo ajustado, pero los jugadores lo relatan como, a ver, o sea, estaba apretado, pero nosotros teníamos claro que esto lo vamos a ganar, no hay forma de que vayamos a perder, estamos dominando el partido sí, termina con una diferencia de disparos. Sí, que esto, hay deportes como el fútbol, que una jugada puede cambiarlo todo, hay otros deportes como el hockey, el béisbol, el fútbol americano, la NBA, donde la diferencia de equipos, de calidad... hace que no sea tan improbable como en el fútbol. O sea, hace que sea más improbable que en el fútbol. O sea, en la NBA los Chicago Bulls juegan contra
los Chicago Sí, actuales. por la anotación constante. Un deporte de baja anotación como el fútbol es más dado a momentos así porque no hay esa constante, digamos, de anotación. Es decir, en la NBA rara vez escuchas el concepto de merecimiento, de no lo han merecido, de que han tenido suerte. Es decir, pueden haber tenido un mal día y puedes definirlo así, pero es una anotación, es una, digamos, la anotación es una parte del juego tan continua, a diferencia del fútbol, que es más raro que, digamos, no te lo merezcas, entre comillas. Y digo más, en la NBA, en una competición como la NBA, extrapolemos a este equipo de norteamericanos de la universidad, es imposible que ganen una competición como la NBA enfrentándose a profesionales. Pueden ganar un partido, pueden ganar 2, pueden ganar 3, pero no van a ganar un campeonato tan largo como la NBA por una cuestión de estadística y diferencia de jerarquía. En campeonatos cortos como el de los Juegos Olímpicos, esto puede pasar. Exactamente. A un partido, pues ocurre. Y claro, en hockey, pues eso, la diferencia. O sea, el hockey tiene características similares al fútbol de funcionamiento, 2 porterías, son menos jugadores, un campo más pequeño de acción, futsal. Pero. Sí, como fútbol sala, tiene muchas de esas similitudes. Y lo que ocurre en este caso, pues al final, como digo, la Unión Soviética domina este partido, ganan, o sea, el diferencial de disparos 39-16, es decir, tenía que ganarlo la Unión Soviética y hablan los jugadores soviéticos les entraron todas a los de Estados Unidos, todos sus disparos consiguieron acertar, la pastilla botó de su lado en los momentos clave y aún así, con ese nivel de dominio, al final también pues en muchos de los highlights del partido es como pequeño fallo de desconcentración, de no rematar como debían, de fallos de ejecución. Y claro, pues bueno, avanza el partido 3-2 y luego ocurre ya en ese tercer periodo que Krutov, el que marca el gol, el primer gol de la Unión Soviética, comete una falta. Y claro, cuando en hockey cometes una falta, lo que hacen es expulsarte durante 2 minutos, a no ser que sea una falta muy grave, entonces te pueden expulsar durante 6 minutos e incluso el partido, o sea, ya el resto del partido. Pero lo normal es que una pequeña falta sean 2 minutos que estás fuera y tu equipo en inferioridad numérica. Eso lo aprovecha Estados Unidos y marca y vuelve a igualar el partido de esa falta. Y de repente están haciendo de un partido competitivo de algo que tenía que estar totalmente desigualado a favor de los soviéticos. Y tan solo 1 minuto y 21 segundos después, otro pequeño fallo de uno de los defensas soviéticos que intenta parar la pastilla con su patín derecho, rebota de manera traicionera, digamos, la pastilla y cae de cara para uno de los delanteros de Estados Unidos, que pilla al portero desprevenido, descolocado, al portero suplente, y marcan a falta de 10 minutos, pero al final Estados Unidos se pone por delante. Una diferencia favorable a Estados Unidos que los soviéticos, por muchos intentos, por un disparo y otro, no consiguieron batir a Estados Unidos. Hablan los jugadores soviéticos como Jim Craig, el portero de Estados Unidos, que no pasó a hacer prácticamente carrera en la NHL, no jugó ni 30 partidos profesionales en NHL después de esta victoria icónica, pero que ese día fue su día de inspiración absoluta. Y los soviéticos, en este caso, no pasaron una pequeña cortina de acero en la portería para que no ganasen y ganase Estados Unidos en lo que ha sido denominado desde entonces como el milagro sobre hielo, porque al final esa remontada dentro del propio partido, se adelantan los soviéticos hasta en 2 ocasiones y en el último periodo Estados Unidos consigue aguantar y marcar esos 2 goles que terminan noqueando y ganando a los rusos. Y lo festejan como si fuese la medalla de oro cuando no tenían asegurada la medalla de oro. Tenían que jugar contra Finlandia y ganarle para hacerse con el oro. De todas formas, en el documental lo cuentan que los norteamericanos se quedaron como 10 minutos festejando y no era para menos. Le habían ganado a la mejor selección, o no sé, no conozco la historia tanto del hockey, pero una de las mejores de la historia, sin duda. Sí. Y eran chavales. Sí, está ahí, sí. O sea, está en esa esfera, sí. Después Estados Unidos
Después Estados Unidos le gana a Finlandia, empieza perdiendo, pero remonta, le gana a Finlandia, se hace con el oro. La Unión Soviética creo que alcanza la plata, creo que se queda con... La plata, sí, es Unión Soviética plata. Solo pierde con Estados Unidos. Suecia el bronce. Sí. Exactamente. Obviamente no los mandaron al Gulag a los jugadores de la Unión Soviética, pero el entrenador, que nunca me acuerdo el nombre, Titov o como sea que se llame, Víctor Tikhonov, Tikhonov aprovechó para sacarse de encima a los veteranos y rejuvenecer el plantel con jugadores más de su estilo y no del de Tarasov. De hecho, hay una historia muy triste, lo cuentan en el documental. Karamalov, que era la figura de aquella selección. Karmalov, que era la figura. En el año siguiente, cuando están yendo a, no sé, a disputar una copa en Canadá o un campeonato del mundo, no lo sé, va en el autobús con el resto de la delegación, paran el autobús y lo bajan, le dicen, no, ya está, no seguís con nosotros. No, y es curioso que está como escalonado, es decir, primero, son tres figuras, tres grandes estrellas que habían perdurado desde la época de Tarasov, que son Kharlamov y los otros dos que eran los tenía por aquí apuntados, que hablan... Uno del arquero. Que hablan mucho también en el documental, son Vladimir Petrov, que tiene una voz muy distintiva en el documental, o sea, es muy gracioso. Vladimir Petrov y luego el otro que era el capitán Boris Mikhailov, que era el que levantaba los trofeos, que era el líder de este equipo. Petrov y Mikhailov son, digamos, ya relegados, ya no vuelven a jugar. Son retirados por Tikhonov después de las Olimpiadas de 1980. Y el que aguanta un año es Kharlamov, pero claro, van a disputar el año siguiente, en el 81, la Copa Canadá, que era otro pues, torneo internacional de hockey. Y como decía David, creo pues está en la convocatoria y tal, y a última hora decide, no, tú te quedas en casa, en el autobús, y dice, no, tú no vas a seguir, Tikhonov le dice... a Kharlamov, y ellos van y vuelan a Winnipeg en Canadá, y lo trágico, decía David, es la historia personal de Kharlamov en los días inmediatamente posteriores. Sí, esa noche va en coche con su mujer y termina chocando contra un camión y se muere. No solo deja de ser jugador de la selección, sino que inmediatamente fallece lo que es la vida, ¿no? Porque si no lo hubiesen bajado del autobús, el tipo... Exacto. Pero bueno. Sí, seguramente hubiese vivido bastantes años más. Sí, se desmantela. Sí. No, que esa selección de la Unión Soviética se desmantela. Sigue siendo buena, sigue siendo aspirante a ganar todo, igual que la de Canadá, igual que la de Estados Unidos, pero la gran selección de... Sí, ya no era, digamos, tan imponente. Y sí que la anécdota de Kharlamov, porque al final pues son cosas que pasan, ¿no? Por muy horribles que sean, pero sí que crea todavía más fricción de los jugadores con el entrenador Tikhonov, porque estando en Winnipeg para jugar el torneo que están a punto de disputar, los jugadores quieren ir al funeral de Kharlamov. O sea, era su hermano, su compañero de guerra. Y dicen, no, nosotros no nos vamos. Y acá juegan y ganan la Copa Canadá, ganan el oro, pero no pueden ir al funeral, y esto es algo que crea pues mucho resentimiento hacia Tikhonov por no dejarles en ese momento, porque también, digamos, la cultura soviética de la época, ¿no? Pues no cuestionas a la autoridad, no hay esa fricción con tus superiores, pero fue un caso tan extremo que empezó, digamos, a hacer que hubiese esas grietas, digamos, en la relación de los jugadores y el entrenador. Igual, la Unión Soviética gana los Juegos Olímpicos de Invierno del 84. No, del 84, del 88 y del 92 compitiendo como equipo unificado. O sea, ganan los 3 oros posteriores. Sí, y siguen. O sea, no son un equipo tan mítico. Son los mejores, pero son batibles. Son un equipo ya habían perdido, no tenían ese mismo nivel de ahora. Se mantienen y con Tikhonov siguen ganando. Y el documental lo remata, y claro, de nuevo, a mí el documental me ha gustado mucho, pero también porque, o sea, yo soy fan del hockey sobre hielo, o sea, a mí me encanta, y es parte de haberlo visto, o sea, también me ha encantado, digamos, escuchar todas las historias, y también o sea, seguro que sigue doliendo para muchos de los jugadores, obviamente, pero no sé, no hay
la forma en la que lo cuentan no es, digamos, el trauma que puedes llegar a esperar de perder contra el gran rival de la Guerra Fría, que era Estados Unidos. Es decir, hay como, bueno, o sea, sí, lo perdimos, fue un batacazo durísimo, tuvimos que vivir con ello tiempo, pero cuando hablan en el documental y están hablando, pues esto para un medio estadounidense, para ESPN, para un documental que se va a producir mayoritariamente en inglés, y bueno, que la mayoría del documental es en ruso con subtítulos en inglés, porque son muchos de los relatos de los jugadores soviéticos, pero es muy interesante. Y luego el documental tiene, pues, estos 1 hora 43. Esa primera hora y pico es, digamos, el camino hasta la historia, hasta el partido contra Estados Unidos, que pierden en Lake Placid en las Olimpiadas de invierno. Pero luego termina, digamos, hay una extensión. Y creo que narrativamente es bastante... a mí me ha gustado desde el punto de vista también de que lo siguen también a través de uno de los jugadores soviéticos que fue parte del equipo en 1980, que era uno de los más jóvenes, y que luego termina haciendo carrera en NHL y acaba ganando la Stanley Cup, el máximo trofeo de la NHL, que es Slava Fetisov, que se convierte en el primer jugador soviético ruso en jugar en Estados Unidos, que abre la puerta. Y por eso sí que recomiendo mucho el documental, porque habla sobre la historia de todo el contexto, digamos, de la Unión Soviética como selección, todos sus comienzos, el punto álgido o oscuro de haber, digamos, perdido contra Estados Unidos en ese partido de las Olimpiadas, y luego la extensión final de cómo, pues, acaba abriéndose la Unión Soviética, los jugadores, y Fetisov acaba llegando a la NHL. Sí, a mí lo que me gusta del documental y lo que me gusta de aquella selección es que los propios jugadores no lo enfocan como una derrota de la Unión Soviética, del comunismo, de la madre patria. Sí. Creo que eso es mérito de Tarasov, que no les inculcó, hay que ganar porque somos mejores que los americanos. A los tipos les importaba el hockey, eran realmente románticos del hockey, eran aficionados del deporte, querían ganar por deporte y no para demostrar algo que a ellos les podía interesar, pero que no era lo que los movilizaba. Y eso en el documental, una de las cosas que le destaco, es eso. No hicieron un documental sobre estos son buenos, estos son malos, ganó el bueno, ganó el malo. No. Se centran en el deporte, que a fin de cuentas es lo que importa. Ahí sí, un tipo en el documental, había un periodista ruso que cubrió los Juegos Olímpicos, que a mí me fascina cuando le preguntan ¿qué escribiste cuando perdió la Unión Soviética? Porque la noticia, el partido terminó de madrugada en Rusia, llegó tarde, o sea, es como que pasó desapercibida la noticia de la derrota, no le quisieron dar mucho bombo, obviamente el régimen o el gobierno, o llámenlo como quieran, no quería decir que habían perdido contra Estados Unidos. El periodista dice, yo puse que perdió, pero no escribiste nada más, y dice, no, ¿por qué? Dice, no, porque fue algo noticioso, algo novedoso. Y dice, te voy a poner un ejemplo. Si un chico besa a Sofía Loren, pasan los años. Eso es buenísimo. Pasan los años y le preguntan a Sofía, y el tipo se la pasa contando que besó a Sofía Loren, pero le preguntan a Sofía Loren si se acuerda del chico, y Sofía Loren dice que no. ¿Importa? Bueno, esto es lo mismo. Es una derrota más. El tipo totalmente dolido. Totalmente dolido, obviamente. El periodista creo que sí sentía un poco eso de que perdimos como país. Obviamente, pero la forma en la que lo cuenta, digamos con esa forma humorística. Pero para mí lo enfoca como un mal perdedor. ¿Por qué? Porque si tú besas a Sofía Loren en su prime, como diría este dominicano, para ti puede ser el mayor éxito de tu vida romántica, por decirlo de alguna manera. Que Sofía Loren después se acuerde o no de ti es indiferente, porque lo normal es que tú no beses a Sofía Loren, y lo normal es que Sofía Loren pueda besar al que quiera. Aquel equipo ruso podía ganar, y de hecho ganó todo lo que jugó. En cambio, aquel equipo de Estados Unidos acá lo voy a relacionar con Robert De Niro, el personaje de Robert De Niro, Rupert Pupkin, en El Rey de la Comedia, una película que dirige Scorsese y de la que Todd Phillips se inspiró muchísimo para crear The Joker, la película de Joaquín Phoenix. En esa película, El Rey de la Comedia, rápidamente, sinopsis, Robert De Niro interpreta a Rupert Pupkin, un tipo que quiere ser humorista, quiere ser como su ídolo Jerry Lewis, histórico comediante americano. Y lo secuestra, porque quiere que Jerry Lewis escuche su material y lo secuestra. A Jerry Lewis, o sea, se interpreta a sí mismo. En fin, la película termina
obviamente hay todo un conflicto, no lo voy a contar por no desvelar spoiler, pero termina con un monólogo de Rupert Pupkin que dice, prefiero ser rey por un día que idiota toda la vida. Yo estoy un poco con él y ahí entiendo a los jugadores norteamericanos que festejen como psicópatas una victoria contra el mejor equipo del mundo, porque por una vez en su vida los tipos eran reyes sin esperarlo. Es David contra Goliat y ellos eran David. Está perfecto que lo celebren. No, exacto. Y no, yo creo que también, o sea, porque también hace un poco la misma pregunta a varios de los entrevistados. O sea, yo lo que sí, digamos, aprecio es que, y seguro que en el momento fue mucho peor, pero, digamos, todos estos años después no se considera como es un momento de oscuridad. Y sí, puedes decir el periodista, que lo tenía por aquí apuntado el nombre, Vsevolod Kukushkin, que era un periodista mayor. No vale la pena acordarse, es como Sofía Loren acordándose del chico que la besó, de ese periodista no vale la pena acordarse. Pero digamos que no es como... tuvimos que contar, o sea, como la gran derrota de la Unión, o sea, no está como sobre exagerado, digamos, la importancia, porque al final creo que es bueno, digamos, no sobredimensionar la importancia del deporte. O sea, el deporte puede ser muy importante, muy poderoso y cambio positivo en el mundo, pero no, digamos, agarrarlo como un componente de digamos, caída de una filosofía del imperio. Es un partido de hockey, que sí, que estaba muy cargado por la invasión de la Unión Soviética, porque en Estados Unidos llega el equipo soviético y están todos los americanos con las banderas y repartiendo USA, porque todo el estadio grita eso. Liberar Afganistán y tal, sí, o sea... Es comprensible, pero... Me gusta. Esto da pie para hablar de otra cosa de la que queríamos contar cositas, que es Rocky 4, que es justamente lo contrario de lo que se hizo con esa victoria de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Rocky 4, yo creo que la mayoría de Ander la vio para este episodio. Rocky 4 es un ejercicio de propaganda norteamericana por sobre la Unión Soviética en uno de los peak o prime de la Guerra Fría. Sylvester Stallone dirige la cuarta película de Rocky. Esto, para los que no lo saben, creo que Joe Advisen o Mike dirige la primera, no importa el apellido. La segunda, la tercera y la cuarta la dirige Sylvester Stallone. La quinta, George Advisen, creo que no importa. La quinta la dirige otro, pero las tres del medio las dirige Sylvester Stallone. Y Rocky 4 es un ejercicio de propaganda en el que se enfrenta Estados Unidos capitalista, el bien, el modelo a seguir, el ejemplo de sociedad próspera, contra el comunismo, la Unión Soviética, el mal, un ejemplo de cosas que no están bien y que no hay que erradicar. Bueno, esa es la premisa de Rocky. Y digamos, o sea, sí que es la premisa, y digamos, pero no, es decir, no está enfocada de manera explícita, sino se enfoca así mucho a través del relato de los protagonistas de la película, de cómo incluso lo percibe la gente. No tanto como la película está montada, que también obviamente es una premisa básica de el boxeador ruso casi diseñado en un laboratorio. Malo. ¿Cómo? Malo, el ruso malo, asesino. Sí, sino cuando digamos, los diferentes personajes explican su opinión de la Unión Soviética, la importancia de que Estados Unidos gane y por eso hay que hacer estos combates de boxeo y tal. Es muy curioso, pero sí que es totalmente opuesto. También pienso del documental de hockey. Yo por lo menos doy gracias de que se hiciese en 2013, incluso antes del inicio de la guerra en Ucrania, que fue el año siguiente, y que, digamos, tiene una perspectiva mucho más equilibrada y, no sé si más honesta, pero que tiene un relativo relato de toda la historia de manera más tranquila, más calmada y más sosegada y relativamente equilibrada. Y claro, la película, como bien explica David, de Rocky 4 es totalmente lo contrario. Es decir, que cuando David me dice esto, yo me esperaba algo un poquito peor todavía. O sea, es un ejercicio de propaganda, pero al mismo tiempo muchos componentes de la película son tan básicos, tan baratos, no hay como refinamiento de nada, que es como que hace quizás, o sea, es como una cosa tan exagerada que igual, o sea, que ya no quizás efectúa o lleva a cabo su componente de
de propaganda, pero al mismo tiempo sí, por cómo termina, por lo que sucede. Yo también tengo una visión que quizás más cínica del mundo y quizás pues esta película y pues no me trago con cucharita lo que, o sea, me estaré intentando vender. Ay, igual, no sé si, lo que voy a decir ahora, no sé si estoy sobreestimando a Stallone o a los editores, productores de la película. Pero todos vieron Sí. Rocky 4, así que podemos hablar los dos contando lo que sucede. Sí, o sea, dudo que la gente sea como yo que no la haya visto O sea, hasta si 2023. no viste Rocky 4, ponte a verla, pero hay infinitas referencias de la cultura pop popular como para que uno ya la haya visto. No, y de hecho, viendo la película veía escenas y referencias de cosas que yo ya sabía de fuera de la película. Mira, esto es de esto. Claro, exactamente, de hecho ya el argumento lo conocías. Tú sabías que Rocky le ganaba a Iván Drago, por más que no hubiese visto la película. Pero la película empieza con Rocky post pelea con Mario Baracus, con Mr. T o con Clubber Lang, que es el nombre del personaje que interpretaba Mr. T, con Apolo ya retirado y Rocky, que es un campeón que se validó su potencia, validó sus calidades en la 3. Aparece un boxeador ruso, que por aquel entonces era amateur porque había entrenado, había desarrollado su carrera en la Unión Soviética, que quería darse a conocer. Había ganado oros en las Olimpiadas y claro. Tal, esto, boxeo amateur, claro. El prototipo de boxeo amateur, de hecho con Carlos Zamora en el episodio número 6 hablamos, por ejemplo, de... Ay, no me sale el nombre. De... Floyd Patterson. Floyd Patterson. Que es oro y que luego también se enfrentan a un boxeador sueco también en las Olimpiadas, que es Johansson. Exactamente, era un tipo amateur que no había competido a nivel profesional. En el boxeo generalmente empiezas como amateur, en los Juegos Olímpicos, ese tipo de competencias, y después te haces profesional. El tipo llega a Estados Unidos y dice, voy a ser profesional, quiero demostrar que la Unión Soviética es lo mejor que hay. Básicamente dice eso. Nosotros tenemos método de entrenamiento serio, no como los americanos. Rocky es un campeón de postín, es un campeón malo. Entonces Apolo dice, quiero pelear contra Iván Drago porque estoy retirado, pero quiero demostrar que todavía puedo, porque tengo ese fuego sagrado dentro. Pelean. Porque además él se motiva viendo que llega Iván Drago al país, él lo está viendo como una tele o radio portátil. En la piscina. Desde la piscina. Que es como... No, bueno, ahí voy a sobreestimar a Sylvester Stallone y quiero creer que es así. Las primeras escenas de esa película demuestran el estilo de vida americano llevado al exceso. Llevado al exceso en el sentido de... A ver, y gente que ha hecho dinero del boxeo, es gente rica dentro. Sí, pero quédate con Apolo teniendo una televisión a color en la piscina. Quédate con Rocky llegando a su casa en una Ferrari negra, como Maradona. No hay Ferrari negras, salvo que las pidas, o sea, salvo que en esa época que seas tan importante como para que te la pinten como Maradona o como Rocky. Incluso la primera escena es Rocky regalándole un robot, una de las cosas más absurdas de la historia del cine y de la realidad, regalándole un robot a su primo Paulie, que es un gasto superfluo. Es consumismo por consumo, o sea, sin ningún tipo de sentido. Por eso sobreestimo a Sylvester Stallone. Ya en el principio plantea una sociedad norteamericana con consumo en exceso, que vive un estilo de vida totalmente opuesto a Iván Drago, que es amateur, que no tiene lujo. De hecho, aparece con chándal, aparece con el traje militar o con chándal. Ni con reloj, ni con... Es todo lo simple contra el gasto excesivo. Apolo pelea contra Iván Drago, hace la entrada con James Brown cantando Living in America con unos pantalones con los colores de la bandera, o sea, todo un show, todo un espectáculo, todo innecesario para lo que es un combate. Sí, no, a ver, viendo la película es como... A ver, yo de alguna forma... No, pero léelo, interprétalo como algo que va más allá de lo absurdo. Es como que hay un mensaje atrás, Los americanos estamos tan tranquilos con nuestro estilo de vida, que es el bueno, porque si yo hice dinero, si yo gané dinero, lo puedo gastar en un robot, lo puedo gastar en lo que quiera, porque ese es el capitalismo estúpido, ¿viste? Como dicen. Y viene un ruso de afuera que me dice que todo lo que hacemos nosotros está mal. Pelea Apolo, que es la representación total del capitalismo yanqui, con la bandera, y el ruso lo mata. Le da tantos golpes que lo mata. Ahí, en el cuadrilátero. O sea, viene un ruso de afuera. Que no hay que dejar pasar el detalle de exhibición, que ni siquiera se considera un combate regulado
oficial. Exactamente, e innecesario porque se emplea con un nivel de agresividad. De hecho, Apolo le dice, bueno, tranquilo, total, esto es un combate de exhibición. Apolo se pensaba que iba a ser un combate, sin más, una exhibición, pero... Sí, pero también Apolo dejando bastante claro que, o sea, porque él incluso con Rocky tras bastidores antes del combate, o sea, incluso Rocky le tiene que decir a Apolo, tranquilo que esto es una exhibición, y Apolo lo tiene interiorizado, no, yo estoy luchando por América. Bueno, porque patriota, sueño americano, yo soy América y siempre entrego todo, y viene un ruso al territorio yanqui, se emplea con excesiva dureza sin haber sido invitado y mata a esa representación del capitalismo. Por eso sobreestima a Stallone y dice, acá está planteando algo que se puede parecer a la Guerra Fría. Nosotros los americanos, el bien, somos el bien del mundo, de repente vemos como al otro lado del Atlántico quieren acabar con nosotros. Que eso de acabar con nosotros es entre comillas, es la percepción yanqui. Que es la percepción que tienen de Iván Drago, porque si analizamos Iván Drago, el tipo llegó al país, el tipo quería ser campeón del mundo de boxeo y se tomaba en serio un combate de boxeo. No es que lo ahorcó a Apolo, le ganó en el cuadrilátero con unas reglas. De hecho, Rocky le dice a Apolo, tené cuidado, no estás preparado, ¿querés que posterguemos la pelea? Y Apolo le dice, no. Entonces, ese primer tramo de película, estoy tratando de ayudar a la película también, es más profundo de lo que parece. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo viendo la película, con diferencia, lo más interesante es ese primer combate, porque no es solo el Apolo contra Iván Drago, es también... O sea, sí que hay muchas capas, no sé si intencionadas o no, pero claro... Digamos que sí. Di que sí. Plantéalo como que sí. Vamos a decirlo. Vamos a darle el beneficio de la duda, que está todo... Para elevarla. Vamos a ayudar a Stallone. Ejecutada de manera súper refinada. Parece que no, parece una cosa básica y simplona, pero realmente hay matices debajo de la superficie. Y claro, yo veo el combate y es como... Claro, quizás esto para la gente, entre comillas, más simple, o para la visión más simple, ¿no? El ruso salvaje, o sea, imparable, esta fuerza malvada del otro lado del muro de Berlín. Claro, yo veo eso y claro, porque hay la subtrama del combate es como Rocky, o sea, de alguna forma prioriza como la amistad de Apolo a salvarle la vida. O sea, es como porque dice, o sea, Rocky, vamos a tirar la toalla, tío, que te van a matar. No, el ayudante, tira la toalla, tira la maldita toalla. Y Rocky es como, no, me ha dicho que no, y tal. O sea, claro, ¿ves? Es culpa del tonto de Rocky. O sea, aunque pierdas la amistad, sálvale la vida, hijo de puta. Bueno, pero ahí también juega, y esto es muy de la sociedad norteamericana, de esa especie de heroísmo, de primar esas cosas subjetivas de la amistad por el héroe. Eso es muy americano, porque un español hubiera dicho, nada, tío, te salvo, toma, te tiro la toalla, ya está, no pasa nada, vamos a tomar unas cañas. Porque por estar acostumbrado a ver boxeo o artes marciales mixtas, tengo muy interiorizado como, no hagas caso al tonto, aunque luego sea su entrenador y te despida y se enfade y te culpe a ti de haber perdido, tienes que salvarle, tu obligación es salvarle. Bueno, pero en ese contexto de héroe, Stallone... Claro, el contexto de héroe es una cosa, claro, al final, en la película es en plan, empieza todo bien, ocurre algo malo y luego todo el increchendo del resto de la película es hasta, o sea, el final feliz de que Rocky gana a Iván Drago. No pero solo si gana. Analizas la escena de ese primer combate, sí que hay muchas perspectivas desde las cuales mirar lo que sucede en este combate entre... Pues digamos la competición extrema de uno de los dos púgiles con la soberbia absurda y el no querer rendirse hasta la muerte del otro sin ninguna necesidad. Hay muchos componentes en juego. Bueno, yo me agarro con que la llegada de Iván Drago es una analogía a lo que pasó en la Guerra Fría, que incluso había momentos en que Rusia estaba por delante de Estados Unidos. Todo esto, voy a usar las comillas, porque para mí, todo eso de que Rusia estaba por delante, Estados Unidos estaba por delante y demás, era todo una percepción del que contaba la historia. Porque por llegar a la luna, final, a mí... Guerra Fría como tal era una guerra pues muy de relato, ¿no? No estaba ocurriendo la guerra caliente en ningún momento. Es vale, quién está mejor posicionado en el contexto mundial de cuál es la filosofía correcta. Porque también la película es tan vasta y básica que tampoco es como... capitalismo contra comunismo, es como, no, buenos y malos, o sea, no hay, digamos, reflexión de las filosofías detrás. Yo lo interpreto como
capitalismo bueno. Rocky 4 lo interpreto como lo que me quieren contar. No puede ser, pero lo que yo te quiero decir es que no es tanto, ni siquiera se mencionan los términos capitalismo, comunismo, cuál es un sistema económico No, es que se mejor. representan, ahí está la gracia del cine, es que te lo representan con Rocky, pantalón de Estados Unidos, aparte lo representan de una forma muy bruta. Rocky, pantalón de Estados Unidos, el ruso, pantalón rojo No, de... ya, pero lo que te quiero decir es que no es tanto, digamos, lo específico del conflicto, del debate, sino mucho de la parafernalia del envoltorio. Es como malos y buenos, el este con los pantalones y tal. Es como más superficial de lo que podría ser realmente. Podría haber más componente Sí, pero claro de estamos una hablando, realidad y la otra. pasa que estamos hablando de que la película resulta De Rocky más... 4. No, estamos hablando de una... Además, pero es una película que resulta mucho más espectacular de esta manera. Sí, que es más que es una película puesta para las masas y tal, que no está aquí tampoco. Piensa. Su objetivo no es ser una reflexión. Y para mí lo es. Psicosocial, digamos. Para mí involuntariamente explícita. lo es. Pero en Rocky 1, por ejemplo, se hace ese trabajo de no te voy a decir lo que estoy haciendo. Voy a hacer que tú recibas lo que estoy haciendo, lo proceses y lo materialices. Porque Rocky 1 es una película seria donde el perdedor que se convierte en ganador, esfuerzo, sueño americano. Es una película que no te lo da masticado. Más o menos. En Rocky 4 no. Rocky va a Rusia, termina ganándole a Apolo, pero no solo le gana, sino que la forma de ser de Rocky, de aguantar todos los golpes, todos los envites del ruso, hace que la gente que está en Moscú empiece a corear Rocky Rocky y deje de lado Iván Drago. Es más, cuando termina la pelea, hasta los propios altos rangos rusos se levantan para aplaudir y ahí sucede algo que es lo más artificial que vi en una película de cine. Rocky agarra el micrófono y da un discurso que básicamente dice: yo antes de venir acá pensé que todos ustedes eran malos, pero me fui dando tiempo, porque entrenó ahí Rocky, que eran iguales que yo, así que espero que ustedes también, a los que yo no les caía bien y pensaban que yo era malo, piensen lo mismo. Automáticamente, porque esta es otra. En todas las películas de Rocky, cuando termina, Rocky ¿qué hace? Busca a Adrian, a su mujer, la abraza. En esta película, por eso estoy sobreestimando a Stallone y creo que con razón, cuando termina, Adrian pasa por ahí, pero lo primero que hace Rocky es calzarse la bandera de Estados Unidos. Evoluciona como personaje, ya no importa tanto su mujer, su familia, sus amigos, los suyos, sino que lo más importante es la patria. Porque traslada el conflicto a algo que estaba en ese momento de moda, que es la Guerra Fría. Después del discurso, donde todos se emocionan, ahí sí busca a su familia, porque el tipo pone a Estados Unidos en el lugar que se merece estar para él, Estados Unidos, y una vez que él conquista Rusia, termina la Guerra Fría, convence a los rusos de que el capitalismo es lo mejor, ahí sí se abraza a su mujer y a sus amigos. Ahí esos son para mí los mensajes ocultos que tira, más allá de que le ganó al ruso. Estoy tratando de ayudar a Stallone y dándole más valor a una película que parece muy simple, pero que, conociendo a los yankees, al cine yankee, algún guionista pudo haber metido algún concepto de estos escondido. De todas formas, es una película que vale la pena ver. No aburre en ningún momento la película. No, en absoluto, no, o sea, es muy básica, es muy simple, no hay, o sea, sí que hay pequeñas cosas, pues bueno, con, digamos, el primer combate, las primeras escenas, pero también la estructura es como, pues lo va ocurriendo, todo ocurre como muy deprisa, llegan al primer combate, luego hay un videomontaje larguísimo. Lo comentábamos en medio de la película, cuando muere Apolo, que Rocky va, no sé si en moto o en el coche, con No Easy Way Out, un tema, recordando imágenes de todas las películas, que dura como 3, 4, 5 minutos. Yo le digo a Ander, esto está hecho pura y exclusivamente para alcanzar los 90 minutos. Pero hay un detalle, porque además la pelea Rocky Iván Drago se da en Navidad. Yo les dije que Rocky le regala un robot a Polly, que es el cuñado de Rocky. Que Polly al principio no lo quiere, pero después Polly, en lo que es un descanso humorístico de la película, lo toma como si fuese la novia. Ese robot, fíjense si vuelven a ver Rocky, en la película, en distintos planos, se enfocan al hijo de Rocky, que está en su casa en Navidad con un amiguito. Cada vez que le pegan a Rocky, con dos amigos, y el nene se levanta, vamos papá, te quiero papá, y demás. Bueno, en uno de esos planos, incluso al final Rocky le dice, después del discurso, dice, hijo, te amo. En uno de los planos
se ve atrás al robot, no sé si ustedes son conscientes de eso, está el robot atrás y el robot no solo tiene un gorro de Navidad, sino que tiene la barba de Papá Noel o de Santa Claus. Yo cuando vi eso me reí porque no aparece atrás pero disimulado, no es que está protagonizando la escena. Le pusieron barba de Santa Claus a ese robot que nuevamente es lo más feo y lo más artificial, absurdo y ridículo que vi en una película. Los yankees son muy de meter algo muy tecnológico de la época, que después queda en nada, pero... Estados Unidos y la propia Unión Soviética son los dos grandes propulsores o los dos grandes lugares en los que ha ocurrido la evolución tecnológica más acelerada. Un robot... Además, Estados Unidos en los 80 tenía una crisis de industria terrible. O sea, estaba todo paralizado. Japón los había pasado por encima, los estaba pasando por encima. Y ese robot que le regala Rocky es una de las cosas más absurdas que existen a nivel práctico en la realidad. De hecho, nunca más apareció un robot de esos en Estados Unidos a nivel práctico. Pero en los 80... Era la novedad del momento, se ha inventado esto, o sea, en los 80 tenías que meter un robot. Tenías que meter una referencia. El malo tenía que ser ruso. El malo tenía que ser ruso. Tenías que tener un robot. Y el protagonista tenía que ser musculoso. Eran los 3 check que tenía que tener una película para todo público en esa época. Sí, porque está, o sea, Iván Drago, Rocky también, mazadísimo, una cosa, Algún día tenemos que hacer un especial solo de Rocky, pero hay una cosa que a mí me molesta mucho de las primeras 5 películas de Rocky, que es que en la 1, Rocky es un tipo normal. O sea, las de Creed ahora son una continuación, ¿no? Dentro del mismo Es que Creed es el hijo de Apolo y es su propia saga. Sí, es su propia saga. No, ya, pero digo, Stallone, o sea, Rocky es el entrenador de Creed. Sí, y pelea contra el hijo de Drago. En la 1 y la 2 pelea contra el hijo de Drago, que lo entrena Drago. Pero bueno, repiten, es lo mismo. Dolph Lundgren, el actor, exactamente. Señor americano como otro cualquiera. Repiten lo mismo, pero cambiando el color, básicamente. Pero decía, de Rocky al principio es un boxeador común, de hecho, no desarrollado con músculos, sino un perdedor, un boxeador del montón malo. No es musculado a nivel Drago, pero unos abdominales, pero marcadísimos. No, pero digo en la 1, es un tipo, no te digo un gordo, porque no, pero es un típico boxeador normal, del montón, de liga menor, de que no aspira a nada. Y a medida que va avanzando, con la evolución de Stallone, se termina convirtiendo en un tipo como Iván Drago, físico-culturista, más que... Y eso es poco creíble, porque ningún boxeador a los 30 y pico años cambia el cuerpo, por más que sea... no sé si me explico. Eso es parte de la simpleza, lo básico que es la película de... va a Rusia a entrenar en la nieve y tal. Sí. No, eso está bien, porque Rocky, la característica de Rocky era que entrenaba... que alguien o sea, entiendo el componente era del un simplón, pero no el resultado en sí mismo, o sea, no os flipéis, eso... Por levantar 4 piedras en el bosque no te pones así. No, es que el origen de Rocky, esto ya es una discusión de frikis. El tipo era un simple que entrenaba pegándole a la carne, era un entrenamiento que podían hacer nuestros abuelos en su día. Después va entrenando en las distintas películas de distinta manera. En la 4, digamos que vuelve a su origen de simplicidad. Pero bueno, yo me refiero al personaje de Rocky al principio es un simplón, es un tonto. No. Y en la 2, en la 3... Entiendo la premisa, sí. En la 4 es un tipo que habla de corrido, que tiene un corte de pelo moderno, no encaja con lo que era Rocky al principio, que era un simple. Que no está mal que sea un simple, de hecho es un boxeador de un barrio de Filadelfia que trabaja como recolector de deudas para un mafioso, o sea, es normal que sea así. Es una evolución que Stallone no supo hacer bien, pero bueno, es Rocky, en el universo de Rocky se lo podemos aceptar. De todas formas, esta película, ustedes dirán, pero boxeo, NHL, para mí se relaciona un poco con... Por cierto, que no lo dije antes, volviendo a la premisa original de este episodio, de la Unión Soviética contra Estados Unidos, se hicieron varias películas, The Miracle, El Milagro en el 81, y la última que protagoniza Kurt Russell en el 2004, que se llama The Miracle. La del 81 es El Milagro sobre hielo. Las películas están bien, la de 2004 a mí me gusta, tiene un mensaje motivacional tipo Al Pacino, pero muy a un nivel muy bajo. Pero esta historia
Fíjense, por eso antes yo comentaba que tanto el documental y demás no se centra tanto en la Guerra Fría o entre el conflicto entre Rusia y Unión Soviética, porque es algo más deportivo. Sí. Y esta es una historia que funciona igual sin el contexto de la Guerra Fría, sin esa rivalidad. Sí. No es necesaria, si bien nosotros en este episodio podíamos haber ahondado en la Guerra Fría, explicado el conflicto y demás. Podemos hacerlo de nuevo en el futuro con casos algo más. Pero en particular, la historia es tan David contra Goliat, tan bíblica, tan redonda, que funciona igual. Es un maracanazo, es un centenariazo. Es como cuando Argentina le ganó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, en las semifinales de los Juegos Olímpicos, que Argentina le gana al Dream Team. Es una historia que funciona independientemente del contexto. Solo con un equipo muy fuerte y un equipo muy débil. Por eso, porque viste que seguramente alguno nos iba a decir, pero la Guerra Fría no explicaron la crisis de los misiles y de la... No, bueno, no. Bueno, eso fue bastante antes del 80, ¿eh? No, tampoco nos pides aquí todo palmo por palmo de... Exactamente. Nosotros simplemente queríamos recordar lo que es, porque esto lo dijimos al principio, volvemos a hacer hincapié, es considerado quizás el mejor partido de hockey de la historia, y yo creo que si hacemos un top 10 de partidos de selecciones de cualquier deporte, míticos, icónicos, memorables, que tienen que estar, este está. Sí, es que es uno de los más icónicos. Es que no hay ningún lugar a la duda. Si hablamos de hockey, o sea, es alguien que no le gusta el hockey como a mí, yo lo conozco. O sea, es exacto. Sí, es un partido que absolutamente ha trascendido a su propio deporte por mucho. Y y tiene ese lugar en la cultura popular, en la historia política, en todo. O sea, eso es algo que ocurre como en el momento perfecto de el conflicto político y tal. O sea, y se maximiza todavía más lo que ya es una gran historia en sí misma. Se lleva todavía más allá. Sí, es algo fascinante. Y como digo, también recomiendo muchísimo el documental que se llama Of Miracles and Men, de milagros y hombres, que si tenéis ESPN de cualquier forma o si buscáis en internet seguramente lo podéis encontrar, porque es eso, toda la historia de la Unión Soviética de hockey y hasta ese partido, y luego digamos toda la realidad posterior, como el jugador que mencionaba antes, Slava Fetisov, que si queréis más cosas de hockey, dejadlo en comentarios, gente, que esto, o sea, yo sé que soy yo aquí una cruzada absurda del hockey con nuestro público, pero si queréis más cosas de hockey, dad like, comentad, decid, Ander, haz más cosas de hockey y explicamos la historia de Slava Fetisov llegando... sí. Explicamos la historia de Slava Fetisov después del partido con la Unión Soviética contra Estados Unidos y cómo llega a la NHL y toda la historia, porque es un follón tremendo para llegar de lo que era la Liga Soviética de hockey a la NHL, que contaremos un día si dejáis likes y comentarios, gente. Al respecto, la historia de Slava Fetisov, maravillosa, a mí me ha encantado. Antes mencionaste cómo se llamaba el arquero de Estados Unidos. Tony Craig. ¿No es Mike Eruzione o algo por el estilo? Porque tengo anotado... Ese es el goleador, el goleador del cuarto y gol ganador. El goleador, el que metió el gol de la victoria, se retira con 25 años diciendo... Correcto. No puedo conseguir nada más importante de lo que ya conseguí, que era ganarle a la Unión Soviética, así que hasta luego. Y se retira. Bueno, también, pero porque era malo como el hambre, de cómo jugar. Bueno, pero no le estropees, pará. Vamos de nuevo. El tipo dice, porque no le estropees el momento al pobre Mike. El tipo se retira bien. Es como Renato, el de Portugal, que mete el gol en la final. Si se retira, deja que diga que es porque ya no puede alcanzar. Vamos de nuevo. Perdón. Mike Eruzione dice, ya me retiro porque no voy a conseguir nada más importante de lo que ya conseguí, que era ganar la Unión Soviética. Por eso pongo fin a mi carrera. Barras. ¿Qué es barras? Factos, tal, o sea... Ahí está. Sí, como en plan Eminem, tal, o sea, barras. USA. No, queda muy bonito, o sea, yo sí me retiro. Sí. Si yo meto el gol más importante de mi selección hasta ese momento, y después no encajo, y ya está, ¿no? Sí. Me voy diciendo eso, no me quiere nadie, pero yo me voy diciendo, no, ya está, ya cumplí. Exacto. Sí, total, la historia de Mike Eruzione con ese gol ganador al final del cuarto para el 4-3 es absolutamente icónico y con eso que se lleva, y ese momento que tiene de los más icónicos de la historia de ese deporte, que es
El hockey sobre hielo y sobre el que hablaremos más, insisto de nuevo, si dejáis comentarios y likes, gente. Venga, por favor, compartid. Sí, sí. O sea, tengo muchas ganas de hablar de hockey, por favor. La historia de Slava Fetisov. Yo creo que ya tenemos que hacer como Mike, mejor de que esto ya no vamos a conseguir en este episodio, así que creo que es momento de despedirnos. Like, venga, que sí, que sí. Sí. Dilo. Vamos a cerrar diciendo, chicos, comenten, denle like, suscríbanse, compartan esto. Correcto. Ayúdenos. Sí. Ayúdenos. Exacto, exactamente. Like en YouTube, en iVoox si nos escuchan también. Las reseñas, comentarios en iVoox, en YouTube, dejar todas vuestras impresiones, cualquier cosa que os haya llamado la atención y que queráis decirnos sobre este episodio, decidlo, sobre todo si queréis que hablemos más de hockey, por favor. Y sí, nada, eso, que lo compartan, que interactúen con nosotros en Twitter @pasportgringos, en Instagram @pasportgringos, también en TikTok. Estamos en todas partes, pronto con más y todavía mejor contenido y sí, no van a parar los episodios de llegar a los oídos de nuestros queridos oyentes. Esto ha sido todo por hoy en la historia de la Unión Soviética. David, gracias. Gracias a ti, Ander. Nos vemos. Nos vemos, sí. Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos la próxima semana. No. Yo soy Ander Iturralde, mi compañero es David Mosquera y ahí nos despedimos porque van varios episodios en los que no me mencionas. Ya te digo gracias, David, como para reconocerte. No, David Mosquera y Ander Iturralde hemos sido David Mosquera, Ander Iturralde también, es que son muchos años de ser el único presentador. O sea, tengo que acostumbrarme a ser copresentador. Indebida. Sí, correcto, y esto es la alineación indebida, correcto. Si queréis Premier League también escuchad eso, pero él es David Mosquera, yo soy Ander Iturralde y nos vamos y nos vemos la semana que viene con mucho más.